Bueno, bienvenidos a Astrología para Todos. La palabra astrología para todos, ya sé que os voy a dar una charla de astrología, pero antes de comenzar me gustaría contaros uno de los muchos sueños que he tenido en mi vida. El sueño que me ha perseguido durante muchísimo tiempo es que la astrología sea para todos. Por eso a mis artículos en las revistas, a mis charlas, siempre les llamo Astrología para Todos. Porque van dirigidas a personas que a lo mejor no tienen ni idea de lo que es la astrología. También habrá otras que sabrán lo que es. Yo casi siempre trabajo para los que no tienen ni idea de lo que es la astrología. Todo empezó hace mucho tiempo, por eso estoy aquí ahora. Por los años 80 más o menos se cruzó una persona en mi vida que me llevó a vivir a Tenerife. La llegada a Tenerife, pues como lo mismo que voy a hablaros del planeta Tierra, y yo, como todos vosotros, somos habitantes del planeta Tierra, nos suceden cosas en la vida, al planeta y a nosotros, que nos hacen ir saltando a nivel evolutivo. La llegada a Tenerife, esa persona que se cruzó en mi vida y me hizo ir a Tenerife, bueno, fui porque quise, claro. Duró muy poco tiempo en mi vida, un cuarto de hora. Entonces, una vez allí, no sabía exactamente a qué dedicarme, aparte de trabajar, y decidí hacer yoga. En esas clases de yoga conocí a otra persona, una gran amiga, que se llama Ana del Fraile, que está entre vosotros. Buenas noches, Ana, es un placer verte, que me dijo que la acompañase a una charla de astrología. Curiosamente, esas dos personas, no sé si lo sabrán, ni si lo supieron nunca, me llevaron, para mí, al momento en el que dentro de mi cabeza iba a saltar algo que me cambiaría la vida. O sea, iba a dar un pequeño salto dentro de lo que es la vida y de lo que es la Tierra, ¿no? Fui con Ana a la charla de astrología y curiosamente yo no quería ir porque me sonaba rarísimo, no conocía una palabra de lo que es la astrología ni de lo que era, y bueno, en aquellos tiempos no era como ahora, que se oye mucho más, gracias a Dios. Y bueno, en la charla, a mitad de la charla, Ana me dijo, es un rollo, vámonos, y le dije, no, yo me quedo. Me quedé y ahí comenzó toda esta aventura. O sea, gracias a ese momento puedo estar ahora aquí hablándoos de astrología. La astrología, yo siempre que hablo de ella, pues hablo del cielo y de la tierra. Hablo de que, curiosamente, nosotros miramos hacia el cielo y decimos, mira, ahí está el cielo y esta es la tierra, ¿no? Pero la tierra vive en el cielo, porque todos vivimos en el cielo. Todos estamos viviendo en un lugar que se llama universo, que al nivel evolutivo que en este momento tiene nuestra humanidad, nos es imposible entenderlo. Y a todo lo que no entendemos lo denominamos infinito. Entonces, el universo para nosotros es infinito. Pero yo no me voy a ir tan lejos porque yo tampoco entiendo el infinito, si no, no estaría aquí, claro está. Entonces, voy a irme al planeta. El planeta Tierra, todos los que venimos a encarnar en este planeta, todos los que me estáis escuchando, porque estamos todos aquí en este momento tan importante a nivel mundial, todos venimos a entender algo muy importante, que es la polaridad, que es que hay dos, o sea, que no somos solamente uno. Nosotros nos parece imposible que los de fuera tengan tanta importancia para nosotros, ¿no? Porque nos creemos que somos únicos, sobre todo cuando somos pequeños. Y de repente empezamos a descubrir que hay otros enfrente. Entonces, esas personas que nos acompañan o que se cruzan en nuestra vida en algún momento, aunque luego no continúen en nuestra vida, siempre tenemos que pararnos a analizar qué han traído a nuestra vida y qué hemos llevado nosotros a su vida, porque siempre van a traer algo y vamos a darles algo, ¿no? En ese caminar por la vida. Entonces, vamos a tener que entender la polaridad. El planeta Tierra es polar. Nosotros hablamos de polo norte, polo sur, día, noche, masculino, femenino. Sin eso no existe el planeta Tierra. O sea, todos nosotros nacemos de hombre y de mujer. No somos ni hombres totales ni mujeres totales, porque el masculino puro y el femenino puro no existe, porque si existiese no sería complementario. Entonces, como nacemos de hombre y de mujer, todas las mujeres exteriorizamos una mujer, pero interiormente vive un hombre dentro de nosotros, y los hombres exactamente igual. Entonces, eso, desde hace muchísimo tiempo, le ha preocupado a la humanidad.
La humanidad, no voy a entrar ni cuándo llegó aquí, ni cómo llegó, ni nada de todo eso, ¿no? Hay diferentes teorías. Pero sí que se sabe que hace 32.000 años, en la edad de hielo, se han encontrado restos óseos en los que ya el hombre tenía dibujadas las fases de la luna. Eso es lo primero que nos ha enseñado la astrología y que nos ha enseñado el universo y que nos enseña el cielo. Todos los días vemos la relación que existe entre el Sol y la Luna. Por el día vemos el Sol y por la noche vemos la Luna. Sabemos que la Luna es un satélite de la Tierra, pero visto desde aquí es del mismo tamaño del Sol. O sea, ambos dos parecen iguales. El Sol representa lo masculino y la Luna lo femenino. Entonces, cada vez que no vemos a ninguno de los dos en el cielo por la noche porque es luna nueva, está existiendo una fusión entre ellos dos. Es una conjunción, se llama así en astrología, una fusión. Es una fecundación. Entonces, el Sol fecunda a la Luna cada 28 días. La Luna se separa del Sol, comienza su caminar y empieza a engordar. Llega a cuarto creciente y cuando llega a luna llena es cuando es el parto de esa luna. Cuando suelta todo lo que ha cogido del Sol, todo lo que le ha dado el Sol en la luna llena. Y ahí empieza a adelgazar hasta que llega a una nueva conjunción con el Sol. Esto nos muestra que continuamente estamos dando vueltas. Otra cosa que nos cuesta mucho entender, porque vista la Tierra, estás encima ahora mismo, no parece que estemos dando vueltas, nos parece que estamos quietos, ¿no? Pues no, todo en el universo gira. Por eso los antiguos no podían comprender que estuviéramos dando vueltas, porque no tenían esa sensación, ¿no? Entonces creían que la Tierra era plana y que todo giraba alrededor de ella. El Sol y todo lo que veían giraba alrededor de ella. Esa visión geocéntrica la tenemos todavía, porque nosotros vivimos en la Tierra y todos los días vemos salir el Sol por el este y meterse por el oeste. Entonces tenemos la sensación de que él es el que gira, ¿no? Eso es producido por los movimientos que tiene la Tierra. La Tierra, como sabéis, tiene un movimiento de rotación sobre su eje y otro de traslación alrededor del Sol, ¿no? Que ya hablaremos un poco más adelante de estos movimientos. Hace 8.000 años, en Mesopotamia, el hombre ya contemplaba el cielo. Ahí es donde comenzó a hacerse ciencia el significado del cielo. Ellos a la astrología la llamaban la ciencia de las ciencias. Mesopotamia, después Babilonia. En Babilonia tuvo muchísimo, fue muy importante la astrología. Fue 2.000 años antes de Jesucristo. De Babilonia pasó a Siria, a la India, a China, a Persia, y ellos fueron los que dividieron en 12 signos el círculo por donde caminaba el Sol. Los egipcios después refinaron todo esto, pero lo que ocurrió fue que un poco más adelante Pitágoras fue hecho preso y llevado a Babilonia. Y ahí es donde Pitágoras conoció la astrología y la pudo traer después a la Grecia antigua. Pitágoras era el de los números, como bien sabéis, ¿no? Pitágoras, casi todos los sabios de la antigüedad empezaron estudiando las estrellas. Entonces Pitágoras decía que cada estrella del cielo tenía que ver con un número, o cada luz del cielo tenía que ver con un número. Y de ahí surgieron la numerología y muchas cosas que Pitágoras nos dejó. Bueno, entonces quiero con esto deciros lo antiquísimo que es este conocimiento. Durante mucho tiempo, al estar dando vueltas, como os he dicho hace un momento, continuamente repetimos ciclos. Esa repetición de ciclos hizo que en época romana se prostituyera bastante la astrología y se empezara a confundir con otra serie de técnicas y en realidad no es que desapareciera, sino que se quedó retirada en escuelas de iniciación y entonces trabajaban con la astrología las personas que estaban haciendo trabajos de evolución y de crecimiento personal. Nuestro planeta no vive solo. Nuestro planeta vive en el universo, como os he dicho, pero vive dentro de un grupo de planetas que todos ellos juntos están dando vueltas alrededor del Sol. El planeta Tierra dicen que es el único que tiene vida. No se ha podido demostrar vida en ninguno de todos ellos por el momento. Entonces, nosotros somos esa vida. Entonces, nosotros estamos montados dentro de la Tierra, girando continuamente en el mismo círculo, o más que un círculo es una elipse, en el cielo, ¿no? Recorremos siempre el mismo camino, que es el camino que visto desde la Tierra nos parece que recorre el Sol. El Sol siempre sale por el mismo camino y
y se mete por el mismo camino, ¿no? Nosotros vemos el sol cuando sale por el este, lo vemos después arriba en el sur y lo vemos después meterse por el oeste. Ese recorrido continuo es el que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero como os digo, la Tierra no vive sola, vive con una serie de compañeros que la acompañan, que la adelantan, que unos van más deprisa, que otros van más despacio, porque tienen diferentes velocidades en su revolución alrededor del Sol. Los hombres, a medida que hemos ido teniendo determinado conocimiento, pues hemos tenido que dividirlo todo en partes, porque si no, no podíamos entenderlo, ¿no? Y lo mismo que hemos dividido la Tierra en continentes, en los océanos les hemos puesto nombres, hemos dividido en gajos latitud y longitud, eso ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, pues también hemos hecho lo mismo con el cielo. Entonces, hemos dividido el cielo según lo veíamos desde aquí. Por supuesto que cuando empecemos a viajar de verdad al cielo, nos va a parecer muy diferente, porque es la visión desde la Tierra. El hecho de ver algo que no es real es hablar de un lenguaje de símbolos. Por tanto, la astrología siempre tiene que ver con lo simbólico, siempre tiene que ver con lo que no se puede demostrar, que en realidad se demuestra cuando la empiezas a estudiar, porque es muy espiritual, es un camino de vida, es una forma de entender por qué hemos venido aquí, quién somos. Yo siempre cuando doy clases de astrología digo que nosotros somos unos trocitos de cielo que un día vienen a tomar un cuerpo físico, porque el planeta Tierra necesita tener un cuerpo físico para poder vivir, vienen a tomar ese cuerpo físico y entonces es cuando cada uno de nosotros pues nos llamamos, yo Conchita, otro Pepito, otro Juan, como os llaméis. Y eso es lo que hacemos todos, pero no venimos a quedarnos aquí para siempre, porque nos tenemos que volver a marchar. Y nos tenemos que volver a marchar a ese lugar que llamamos universo. Entonces, estamos en un ciclo continuamente, que voy, que vengo, y ese es nuestro camino en la evolución y en la vida. La Tierra también evoluciona. La Tierra lleva sus procesos y va evolucionando, igual que vamos evolucionando nosotros, como evolucionan todos sus compañeros de viaje y como evoluciona el sistema solar. Me gusta decir siempre que los ciudadanos de la Tierra no somos ni de Madrid, ni de Zaragoza, ni de Barcelona, ni de ningún sitio. Somos de la Tierra. O sea, nuestro pueblo se llama Tierra. Nuestra provincia se llama Sistema Solar. Nuestro país se llama Vía Láctea. Nuestra, vamos a llamarlo, grupo de naciones se llamaría el grupo de galaxias. Y así no puedo decir más porque ya no puedo seguir, ¿no? Porque lo demás se llama infinito. Entonces, todos somos iguales. O sea, lo mismo que todo está en todo, o sea, lo mismo que la Tierra y todos sus compañeros de viaje juntos forman parte del universo, ¿no? Nosotros igual. O sea, la humanidad es una. O sea, entonces hemos venido como individuos, porque en la Tierra entramos a ser individuos, pero en esa individualidad, que nos cuesta mucho entender la polaridad, es el trabajo que tenemos que hacer para poder volver a marcharnos como individuos, que nos vamos a fusionar en un todo. Y ese es el significado de nuestra vida aquí y de nuestro camino hacia allí. Todo lo que hay aquí está allí. O sea, quiere decir que todo lo que hay en el sistema solar está igual en la galaxia. Todo lo que hay en la galaxia está igual en el grupo de galaxias y así sucesivamente. Por eso, en casi todas las filosofías de vida y en casi todas las religiones, nos dicen siempre que lo que es arriba es abajo. Nos dicen siempre, lo llaman ley de correspondencia, ¿no? Nos dicen siempre que todo está en todo. Es como las muñecas rusas, vas sacando muñecas y siempre es la misma muñeca. Pues esto es igual. Entonces, si nosotros, mucha gente cuando me digo que soy astróloga, me dicen, ¿y te lo crees? Porque hay una especie de, se prostituyó en la época romana y nos está costando bastante que se vuelva a entender, ¿no? Y les digo siempre, me creo el que estoy viva, me lo creo. Que lo que está arriba es abajo, me lo creo, porque desde hace mucho tiempo existen, por ejemplo, la meteorología, que no es otra cosa que estudiar cómo está el cielo para saber lo que va a pasar en la Tierra, por ejemplo. En su día formó parte también del estudio de astrología y astronomía. La astronomía y la astrología en la antigüedad eran lo mismo. O sea, el astrólogo, para poder ver la influencia de los astros en cada uno de nosotros o en cada uno de los planetas,
necesitó saber hacer cartas astrales, saber astronomía. Entonces, los primeros astrólogos eran auténticos estudiosos, bueno, en realidad fueron los famosos filósofos de la antigüedad, matemáticos, médicos, todo se resumía en la palabra astrólogo, tanto en Grecia como en Roma, como en los egipcios, como en Babilonia. Posteriormente resurgió muchísimo en el Renacimiento y ahora, después de estar mucho tiempo en las escuelas de iniciación, está volviendo a surgir. Entonces, todos ellos, te decían siempre lo mismo, ¿no? Que lo que era arriba era abajo. Entonces, a mí me gusta enseñar astrología explicándoles lo que es una obra de teatro. Y eso es lo que vamos a hacer ahora aquí en esta pequeña charla y en este rato que vamos a estar juntos. Voy a explicaros vuestra propia obra de teatro. Si yo me llamo Conchita, quiere decir que cuando nací al planeta Tierra me bautizaron con ese nombre, ¿no? Pero dentro de mí, si yo vivo en el universo y yo vivo en el sistema solar y todo lo que es arriba es abajo, pues dentro de mí vive el sistema solar. Entonces, si el sistema solar visto desde aquí se compone de 10 astros, porque el Sol y la Luna los vamos a considerar como fuera de nosotros, o sea, nosotros estamos en la Tierra y todo lo que está fuera va a contar para esta película que vamos a realizar ahora todos juntos, pues si ellos, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón viven dentro de nosotros, son los actores que van a realizar la obra de teatro de mi vida, que se llama Conchita. Entonces, en el momento del nacimiento, los seres humanos, el universo, que es muy bueno con nosotros, nos hace un regalo de nacimiento y nos regala la fotografía del sistema solar, que no es otra cosa que nuestra carta natal. Y me diréis, ¿y por qué te crees la carta natal? La carta natal me la creo porque en ella lo único que está representando es cómo estaba el cielo en el momento que yo nací. Y yo he venido aquí al planeta Tierra, he necesitado un cuerpo físico, he necesitado respirar, cosa que allí no lo necesitaba, y para todo eso ellos siempre han venido a acompañarme, porque están dentro de mí. Entonces, todos ellos forman parte de un grupo de actores que van a representar una obra de teatro que se llama Conchita. Cada uno de ellos, dentro de mí, representan una función interna. Quiere decir que representan una función psicológica. Quiere decir que van a decirme cómo me río, cómo pienso, cómo estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Fuera de mí siempre hay un grupo de personas que me van a mostrar esa energía. Y cada uno de esos planetas también tiene que ver con un órgano de mi cuerpo, porque Hipócrates, que fue el fundador de la medicina, era astrólogo y pertenecía a ese grupo de sabios de entonces, ¿no? En realidad fue Hiparco de Nicea, en el 190 a.C., el que descubrió que cada órgano tenía relación con un signo o con un planeta. Este hombre, Hiparco de Nicea, descubrió la precesión de los equinoccios, descubrió la trigonometría, las estrellas fijas, les llamaban estrellas fijas porque no las veían moverse en el momento que ellos vivían, y también la longitud y la latitud. Entonces, Hiparco de Nicea, daros cuenta que vivió antes de Jesucristo, 100 y pico años antes de Jesucristo, y ya tuvo la capacidad para poder entender todo eso, entenderlo desde aquí, con muy pocos medios y haciéndolo pues como podía, ¿no? Ahí demuestra la capacidad de todos aquellos seres privilegiados que vivieron entonces. Entonces, os estaba diciendo esto para que os deis cuenta que cada uno de esos actores que viven dentro de nosotros van a representar una función, vamos a verlos fuera de nosotros en un personaje de nuestra vida y a la vez van a regir un órgano de nuestro cuerpo. Hipócrates decía siempre que nunca toques con hierro el órgano por el que esté transitando la luna ese día. Eso ahora mismo la medicina no lo utiliza ni se sigue, ¿no? Y a veces complica mucho las operaciones, porque el hierro se refiere al bisturí. Entonces, cuando vayáis a operaros, cuando vayáis a tener alguna cosa en el que os tengan que tocar con hierro, cogéis unas efemérides y miráis dónde está la luna. Y si ese órgano lo rige, si el órgano que os van a intervenir lo rige, está la luna transitando por él, pues no os operéis ese día. Entonces, todo es así, ¿no? Todas esas similitudes las fueron descubriendo todos ellos poco a poco. Entonces, os decía, ¿no? Si yo dentro de mí tengo a Mercurio, como lo tenéis todos vosotros,
y Mercurio es el planeta que dentro de mí representa la forma de pensar, según donde esté mi Mercurio dentro de lo que es la rueda del zodíaco, yo pensaré. Y siempre voy a pensar así. Lo que pasa que en el universo, sobre todo en el planeta Tierra, más que en el universo, en el planeta Tierra, puedo vivirlo de forma grosera o de forma sutil. O sea, quiere decir que yo puedo ver las cosas, porque el planeta Tierra, como hemos quedado que era polar, pues también tiene el bien y el mal. Entonces yo puedo vivir a Mercurio hablando sin parar, criticando a todo el mundo, llevando y trayendo cosas, porque eso es una forma de hablar también, o puedo vivir a Mercurio estudiando, tratando de adquirir conocimiento y haciendo cosas que puedan servir para ayudar a los demás. Eso sería vivirlo en lo más bajo o en lo más alto. Entonces ahí es donde los humanos tenemos el libre albedrío. Quiere decir que si yo nazco con Mercurio caminando por el signo de Tauro, yo toda la vida voy a hablar desde el signo de Tauro, porque cada uno de los personajes de mi obra de teatro viene a interpretar un papel, y el papel que va a interpretar es el signo por el que está transitando en el momento que yo estoy naciendo. Entonces, cada uno de los personajes, que es lo que os voy a enseñar si hacéis el curso intensivo con nosotros, cada uno de esos personajes van a representar una faceta de nuestra vida, pero Mercurio internamente pues va a ser cómo pienso y cómo soy capaz de sacar la palabra a través de mi pensamiento, que es un pensamiento de Mercurio, dependiendo del signo donde esté, ¿no? Pero también Mercurio muestra a mis hermanos. Si no tengo hermanos, al medio ambiente inmediato, a mis primos hermanos, a la gente con la que he convivido en la infancia. Esas personas van a estar mostrándome mi Mercurio. Si yo miro la carta de diferentes personas, cada uno va a vivir a sus hermanos. Por ejemplo, hay una familia de 7 hermanos, ¿no? Todos no tienen a Mercurio igual. Entonces cada uno va a vivir a sus hermanos según sea su Mercurio, porque en realidad no está viviendo a sus hermanos. O sea, en realidad no está viendo a sus hermanos realmente como son, sino como él, como sus hermanos están actuando para que él entienda su propio Mercurio. No sé si me estoy explicando y lo estáis entendiendo porque no os puedo ver. Entonces, luego abriremos para que chateéis si tenéis que hacer alguna pregunta. Lo voy a explicar mucho mejor con el Sol y con la Luna. O sea, quedamos entonces que tenemos los 10 actores que vienen a interpretar. Si yo saco de cada uno de vosotros uno de los actores, por ejemplo, saco de dentro de vosotros a la Luna y coloco las lunas de todos aquí juntas, todos tenemos la misma luna. Porque ¿qué es la luna dentro de nosotros? Son los sentimientos. Entonces todos sentimos, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que sentimos. Pero si yo miro las cartas de todos vosotros, cada uno tendréis la luna en un signo diferente. Y esa luna va a venir a interpretar ese papel. La luna son los sentimientos internamente. Externamente, el personaje que me va a mostrar la luna es mi mamá, vuestras madres, es, si no tenéis madre, pues la que ha hecho de vuestra madre, lo femenino en vuestra vida, pero principalmente la primera energía con la que contactamos es con nuestra madre porque nos trae al mundo. Entonces ya cuando estamos naciendo, el paritorio donde nacemos está lleno con la energía de nuestra luna, de la luna que venimos a entender, porque nosotros no traemos los planetas así por casualidad, los traemos porque tenemos que comprender esa energía, porque a eso hemos venido en esta vida. Entonces, si la luna de una persona la tiene con dificultades, por lo que sea, pues vivirá su madre siempre con dificultades. Y también padecerá del estómago, porque la luna tiene que ver con el estómago y con la digestión. O sea, todo el mundo que tenga dificultades con lo maternal tendrá dificultades con el estómago. Y después, si es hombre, tendrá dificultades con lo femenino. Y si es mujer, tendrá dificultades con ella misma. Y probablemente durante toda la vida culpe a su madre. Porque volvemos a lo que he querido decir al principio. En esta charla quiero hablar de la polaridad. O sea, quiere decir que yo no siento que soy así, sino siento que ella es así. Y que no entiendo que me está mostrando algo para ayudarme a vivir y para que me entienda, sino entiendo que me está ofendiendo. Entonces, eso crea una complicación, o sea, eso crea un conflicto. Y eso es lo que estamos viviendo continuamente. Continuamente a lo largo de nuestra vida nos pasamos la vida metidos en conflictos porque no observamos qué tenemos fuera. La astrología a mí me enseñó que cuando sin saber mucha astrología, solo por el hecho de observar lo que hay fuera, entiendes tu vida. Porque nunca tenemos fuera lo que no nos merecemos. Nunca tenemos fuera lo que no tenemos que entender. Y además,
tenemos que ser tan sutiles como para entenderlo a nivel sutil. O sea, si yo vivo rodeado de personas que son avaras, digo, qué rollo, siempre me toca pagar, ¿no? Pero la realidad es que no entiendo el dinero. Es que no entiendo cómo manejar la materia. Y entonces me están mostrando esa parte para que yo empiece a entender cómo manejar la materia. Entonces me tengo que ir a lo sutil de la materia. No me tengo que hacer avaro, ¿no? Porque siempre, desde fuera, a veces te pueden enseñar cosas armónicas, pero normalmente vivimos las inarmónicas, porque las armónicas nos las quedamos para nosotros. Perdonad. Si hablamos del sol, pues hablamos igual, ¿no? El sol es nuestra esencia, es nuestra vitalidad. El sol da la vida, el sol está dando la vida al sistema solar. El día que el sol se apague, el sistema solar muere. Y el día que nuestro sol se apague, dentro de nosotros representa el corazón, nosotros también vamos a morir. Entonces el sol es nuestra esencia, es nuestra vitalidad. Externamente es nuestro padre quien nos muestra el sol, o nuestro tutor. Internamente el corazón. Si tenemos dificultades con lo paternal, tendremos dificultades circulatorias. Tendremos que cuidar el corazón. Eso siempre lo vamos a notar y si, bueno, vosotros mismos al escuchar esto supongo que iréis viendo y haciendo comprobaciones sobre vosotros mismos, ¿no? Entonces, el enfrentamiento con el padre, el no querer conocer al padre, el reñir con el padre, pues siempre nos puede llevar a somatizar enfermedades del corazón. Entonces, tenemos que entender que el padre tiene que ver con la vitalidad. Tenemos que entender que es nuestra esencia la que nos está mostrando y tenemos que admitirla y subirla de vibración. Entonces, todos los planetas, todo en el planeta Tierra vibra desde lo grosero a lo sutil. Entonces, nuestro trabajo, nuestro libre albedrío, es trabajar lo sutil. Os voy a poner un ejemplo que es muy gráfico, que es de un planeta de los últimos que hemos conocido, que son los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. El planeta Neptuno, en su parte más grosera, es el alcoholismo, es la drogadicción, es el escapismo. Y en su parte más sutil es el misticismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el místico lo que hace es querer salir de la tierra, o sea, querer salir de lo material, querer flotar, ¿no? Porque en realidad Neptuno es el planeta que ha venido a enseñarnos a disolver el ego. ¿Y qué hace el alcohólico? Lo mismo, o sea, le supera su situación en la vida, no puede con ella y bebe también porque quiere escapar, ¿no? Lo que pasa es que escapa por el sitio equivocado, ¿no? Tiene que elevar la energía. Entonces, todo alcohólico tiene que hacer esa transmutación hacia lo espiritual. Y eso es, por ejemplo, Neptuno, que se ve muy bien, ¿no? Entonces, como os decía, cada uno de nuestros personajes, cada uno de los personajes que viven dentro de nosotros, están viviendo también en el sistema solar. Y no nos están mandando un rayo que de repente nos hace, uy, ¿cómo vas a creerte que Marte te está influyendo, no? Solamente creo que Marte vive dentro de mí, porque yo vivo en la Tierra y todo lo que es arriba es abajo. Igual vive el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, el amor. Venus es lo que me gusta, es lo que me da placer. En los hombres es siempre el tipo de mujer que atraen a su vida, la que les gusta, ¿no? La Luna es el tipo de mujer que quieren para madre de sus hijos y Venus es la que quieren para amante. Lo ideal es que sean la misma. O sea, a veces es la misma y a veces no es la misma. Las mujeres queremos siempre para padre de nuestros hijos al Sol y para nuestro amante a Marte. En la mitología, si sois aficionados a la mitología, veréis lo que se parece a la astrología, ¿no? Entonces, en la mitología nos decían siempre que Venus y Marte eran amantes, porque estuvieron siempre enamorados, pero a Venus no la dejaron casarse con Marte y la casaron con Vulcano, que era cojo, que era feo, que era no sé qué, el pobre lo ponen verde. Y entonces siempre estuvo liada con Marte. Entonces ellos son los grandes amantes del zodiaco. Entonces Marte es la actividad, porque es la masculinidad que va, y Venus es la recepción de lo masculino. Entonces esa es esa polaridad, ¿no? Masculino-femenino. Hay hombres que son más femeninos que masculinos y mujeres que son más masculinas que femeninas. O sea, eso no tiene nada que ver porque vuelvo a deciros que todos tenemos dentro masculino y femenino. Después de Venus está Marte, después está Júpiter y Saturno, que son los dos planetas que se llaman sociales y que tienen mucho que ver ya con nuestra salida a la sociedad. Júpiter es la mente abstracta, Júpiter es la expansión,
Júpiter es la alegría, Júpiter en la antigüedad le llamaban el gran benéfico. Ahora en la astrología moderna o la astrología que tiene mucho que ver con la psicología o con el humanismo en general, ya no hay tantos ni buenos ni malos, porque el bueno y el malo está en nosotros, el elegir el bueno o el malo. Y después está Saturno, que es el que cerraba el círculo. Saturno, hasta el 1781 que se descubrió Urano, desde que el hombre existe, ya en aquellos 32.000 años de la edad de hielo en los que dibujaban la relación del Sol y la Luna, ya desde entonces el hombre no sabía que estaba en el cielo Urano, Neptuno ni Plutón, porque no los podíamos ver, no teníamos capacidad, porque son planetas que caminan muy despacio alrededor del Sol, y entonces no percibíamos su caminar. Entonces, cuando no percibían que algo caminaba en el cielo, lo llamaban estrella fija. Y cuando caminaba, lo llamaban estrella errante, que significa planeta. Entonces, Urano, Neptuno y Plutón aparecieron después. Pero lo mismo que os he contado al principio de esta charla, que nosotros los humanos, de vez en cuando en nuestra vida, surgen personas a nuestro alrededor que nos llevan a sitios a los que no queremos ir y de repente, mirándolo desde la distancia, todas las veces que a veces nos ha costado sufrimiento algo, ha merecido tanto la pena porque ha sido un cambio total en tu vida, pues lo mismo ocurre a lo largo de la historia con la humanidad. O sea, la humanidad, os he dicho al empezar que es una, que estamos todos juntos en esto, que no podemos pensar que nos vamos a separar, porque no nos vamos a separar. Entonces, la humanidad es una especie que ha sobrevivido, que es depredadora, porque somos depredadores y así empezamos, y que al ir evolucionando hacia el universo vamos cambiando. Entonces, ha habido momentos muy importantes en la humanidad. Ha habido momentos, pues por ejemplo, cuando se hablaba de Hiparco de Nicea, ¿no? Que, con todo lo que aquel hombre descubrió, pero antes de él estuvo Aristóteles, Platón primero, después Aristóteles, y todos ellos fueron asentando cosas, ¿no? Aristóteles era el que decía que el Sol giraba alrededor de nosotros. O sea, fue el defensor de la teoría heliocéntrica. Entonces, durante mucho tiempo, la humanidad, creyó que eso era cierto, como siempre pasa. O sea, cuando algo está establecido científicamente en este momento, o está establecido de una manera tremendamente rotunda, pues es muy difícil de cambiar, ¿no? Entonces, durante muchísimo tiempo, todo el mundo siguió con esa visión, ¿no? Todo estaba girando alrededor de nosotros. Entonces, fijaros lo importantes que éramos. O sea, nos creíamos los dioses del universo, porque todos estaban alrededor de nosotros. Nosotros vivíamos en una superficie que era plana y todos giraban alrededor de nosotros. Todos habían venido para cuidarnos a nosotros, ¿no? Entonces, Hiparco, que seguía metido en esas teorías, que estuvo 190 años antes de Cristo, pues hizo todo lo que os he comentado antes que hizo, ¿no? Después surgió Ptolomeo. Ptolomeo ya fue el siglo II después de Cristo. Ptolomeo recopiló todo el conocimiento de la astrología antigua. Pero el salto importante que dio la humanidad en aquella época, en aquella época no, un poquito más tarde, fue Copérnico. O sea, Copérnico, aparte de que antes pues estuvo Sócrates, pero Copérnico hizo que la humanidad diera un salto evolutivo tremendo, porque fue el que desarrolló la teoría geocéntrica. Entonces, Copérnico era un sacerdote y descubrió que la Tierra no era plana, que el Sol no giraba alrededor de nosotros y que nosotros estábamos girando alrededor del Sol junto con todos el resto de planetas del sistema solar. Aquel hombre fue tremendo porque rompía con las teorías de la Iglesia Católica, rompía con las teorías del Estado, rompía con todo, ¿no? Entonces no se atrevió a contarlo y lo contó en el lecho de muerte. Posteriormente, Galileo, que fue alumno que siguió sus teorías, pues se atrevió a escribir un libro y se atrevió a decirlo esto, ¿no? Le costó muy caro, lo persiguieron, le pasó de todo, pero fue el fundador de la astronomía, que hoy día todavía es la misma, y de la física moderna. Se la debemos a Galileo. Entonces, hasta ahí, la humanidad, fijaros la creencia que tenía. Daros cuenta el revolcón que tuvo toda la humanidad para poder aceptar eso y entenderlo. Hubo muchas luchas, murió mucha gente, porque no era fácil que te admitieran una teoría así, ¿no?
Bueno, pues después, otro momento que también ha sido muy importante a nivel evolutivo ha sido cuando se descubrió Urano. O sea, nosotros, como os he dicho, conocíamos 7 planetas y de repente descubrieron a Urano. Urano es un planeta que tarda 84 años en dar la vuelta alrededor del Sol y corría el año de 1781. El descubrimiento de Urano quiere decir que la humanidad, no es que Urano aparezca de repente, Urano está ahí. Lo que pasa es que aparece a la conciencia de la humanidad. O sea, empezamos a ser conscientes de la existencia de otro. ¿Y quién es este otro? ¿Qué personaje representa dentro de nosotros este otro? Fijaros, ya han pasado años desde la aparición y todavía no podemos admitir al personaje que representa dentro de nosotros. Los planetas que aparecieron después de Urano, Neptuno y Plutón, son los denominados planetas transpersonales, porque vienen a trascender la personalidad. O sea, quiere decir que su nivel evolutivo es mucho más alto, entonces nos han empezado a generar las grandes crisis de nuestra vida. Entonces ahí ha surgido la psicología y otros conocimientos que hemos necesitado, porque hasta entonces solo necesitábamos prácticamente comer y sobrevivir, ¿no? Se entendía de otra manera diferente. Pero llegó Urano, ¿no? Entonces, Urano, el arquetipo que dicen que representa es el loco. Entonces, tenemos que reconocer dentro de nosotros al loco. Y todo el mundo decimos que el loco está fuera, ¿no? Mira, ese está loco, aquel está loco. Cuando tenemos muchos locos alrededor, es que entendemos poco de Urano. Urano no ha venido a volvernos locos, ha venido a enseñarnos a hacerlo diferente. Urano ha venido en un momento en el que toda la humanidad creía que todo terminaba con Saturno. Saturno es el planeta que representa la madurez, Saturno es el planeta que representa el orden y la organización, y si no sabes tener orden y organización, representa el miedo y representa los límites, ¿no? Entonces la humanidad estaba limitada hasta ahí, ¿no? Entonces llegó Urano y le dijo a Saturno, quita la valla, porque eso de allá abajo no es el caos, es el universo. Entonces quita la valla porque vamos a salir al universo. Entonces, en 1781 vino a contarnos que íbamos a salir al universo. ¿Qué ocurrió con la humanidad en ese momento? La humanidad se rebeló por primera vez. Bueno, ha habido muchas guerras hasta entonces, ha habido mucho de todo, pero ahí ocurrió algo increíble. Ocurrió la Revolución Francesa en 1789. La energía esa, la energía que nos estaba mostrando Urano, de repente revolucionó la humanidad. O sea, en la humanidad somos tan primitivos, o sea, todavía, porque somos muy jóvenes, llevamos muy poco tiempo en la Tierra, para lo que es el tiempo universal. Pues entonces, de repente, esa humanidad cortó la cabeza a todos los que mandaban, a todos los que consideraban que los tenían subyugados. Se atrevió a rebelarse. Entonces, Urano es el planeta de la rebelión. Urano es el que nos hace rebeldes en algún determinado momento de nuestra vida, porque Urano nos dice que tenemos que aprender a ser nosotros mismos y a ser diferentes, pero nos dice que aprendamos, en su parte más evolucionada, que aprendamos a desapegar. Porque Urano, Neptuno y Plutón han venido a enseñarnos que en un determinado momento hemos nacido aquí, pero no hemos nacido para rodearnos de propiedades, de dinero, de cosas que no nos vamos a llevar. Han venido a enseñarnos que vamos a morir, o sea, han venido a contactarnos más con que vamos a seguir en el universo, vamos a morir a este cuerpo, pero no vamos a morir al universo. Entonces, mientras la humanidad va adquiriendo esa energía que vibra mucho más alta que él, pues se vuelve loca, hace cosas, hace locuras, ¿no? Pero también fue la Ilustración, que no fue una locura. También se hizo la Constitución de Estados Unidos en 1787. O sea, Urano nos trajo muchas cosas, pero lo que verdaderamente nos trajo, que lo hemos descubierto muchos años después, ocurrió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya íbamos asimilando la energía de Urano. Urano es el que representa la energía eléctrica. Y desde que existe la humanidad vivió con velas. Y desde principios del siglo XX, finales del XIX hasta ahora, hemos pasado de las velas al móvil. O sea, ahora llevamos en el bolsillo una cosa que nos comunica con todo el mundo. Algo impensable hace 40 años, no me voy más lejos. Empezaba a ver alguno, pero impensable, ¿no? Ese vuelco que ha dado la humanidad, ese vuelco es Urano. Urano es la tecnología. Urano es esto que va tan deprisa que te compras el móvil y no te vale porque enseguida se hace viejo, o te compras un ordenador y se desfasa. Ese es Urano. Urano ha venido a traernos la luz,
a traernos la energía eléctrica, a traernos todo lo innovador, a traernos el viajar en avión, a traernos el que hemos salido ya de la Tierra, hemos conseguido viajar en naves espaciales, todo eso es uraniano. Entonces, esa ha sido la gran revolución de la humanidad en estos últimos tiempos, ¿no? En los tiempos que están muy cerca de estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Urano, yo creo que ha venido a enseñarnos a desapegar. Urano tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 84 años, como os he dicho. Antes vivir 84 años no era fácil, porque la vida era mucho más dura y la gente, eran pocos los que vivían mucho tiempo. Ahora llegar a los 84 años es algo increíble, porque ves gente de 84 años y flipas en colores. Estupendos, o sea, están estupendos, se está viviendo mucho más. Entonces, antes nadie vivía la vuelta de Urano donde está el Urano de nacimiento, porque como nuestra carta astral es un círculo, y en ese círculo están todos nuestros planetas colocados según donde estaban cuando nacimos, pues cuando Urano sigue andando, llega un determinado momento en que va pasando, todos ellos van pasando todo por encima de todos los demás. Eso en astrología se denomina tránsitos, o sea, quiere decir que el cielo sigue andando, es como si nuestra carta la hubiéramos parado un momento y fuera como un pequeño sol y gira todo el sistema solar alrededor de ella, ¿no? Entonces Urano, solo vivíamos prácticamente cuando Urano se oponía al Urano de nacimiento, cuando llegaba a la oposición, y eso era alrededor de los 40 años, que es la famosa crisis de los 40. Ahora mucha gente vive la revolución de Urano, vuelve a estar Urano al lado de su Urano. Eso es un cambio, yo creo que está diciéndole Urano que está cerca del final y que empiece a desapegar, que quítate peso y viaja ligero de equipaje. Esa es una de las enseñanzas de Urano, ¿no? Sé diferente y atrévete a quitarte peso y a viajar ligero de equipaje. Posteriormente, en 1846, se descubrió Neptuno. Neptuno ha venido a enseñarnos a disolver el ego. Ese ego que os decía al principio, ¿no? Que todos como individuos lo queremos inmensamente grande, porque nos creemos los reyes del mambo, pues ese ego tenemos que aprender a disolverlo, ¿no? Neptuno es el que rige la psicología. Neptuno es el que rige todo, como os decía, puede regir el misticismo y el alcoholismo. También Neptuno tiene que ver con el humo, Neptuno tiene que ver, pero sobre todo, profundamente, es el planeta que ha representado, bueno, os lo voy a explicar un poco más adelante, porque es el planeta que ha regido la era en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en la era de Piscis y la rige Neptuno, ¿no? Ha sido la era del sacrificio, ahora hablaremos más adelante de ello. Entonces, Neptuno, quería que os dieseis cuenta de que es el que viene a enseñarnos a disolver el ego. Con eso me voy a quedar. Y después apareció Plutón. Y Plutón apareció en el siglo XX, en 1930. Entonces, la aparición de Plutón ha sido en tan pocos años, a nivel tiempo universal, ¿no? Ha sido tan pocos años en los que han aparecido estos tres fenómenos que los llaman muchos astrólogos los dioses del cambio, porque han venido a cambiar la humanidad. Entonces, Plutón ha venido a enseñarnos a morir para resucitar. Los tres son muy poderosos. En los lugares que están en nuestra carta es donde puede que pasemos grandes crisis, pero vamos a intentar, por favor, quiero que esta conferencia os sirva para aprender a sutilizar la energía, a buscar la vibración sutil de todos ellos. Entonces nunca nos van a hacer daño. No tenemos que tener miedo a la astrología. Esa es la astrología antigua, esa astrología que te decía, le va a caer a usted una teja cuando pase por allí, eso no es así, porque el hombre tiene libre albedrío. El hombre va a elegir si quiere que le caiga esa teja o no quiere que le caiga. ¿Por qué? Porque puede elegir vivir lo grosero o lo sutil. Bueno, entonces, estos planetas representan una gran revolución de la humanidad, ¿no? Un gran salto evolutivo. En ese estamos. Estamos en identificar dentro de nosotros a Urano, a Neptuno y a Plutón. Antes os hablaba de que vivimos dentro de la era de Piscis. Las eras, os decía al principio, que la Tierra tiene el movimiento de rotación sobre su eje y el movimiento de traslación alrededor del Sol. Es como que la eclíptica, ¿no? No he querido poneros dibujos, porque eso ya lo haré en el curso, aquí no quería más que poderoslo contar. Entonces la Tierra todos los días gira
en el movimiento de rotación sobre sí misma de derecha a izquierda. Y eso hace que nosotros, si nos tumbamos en el suelo, nos parezca que la bóveda celeste gira de izquierda a derecha. Eso lo genera el movimiento de rotación. Entonces vemos a las 7 de la mañana salir el sol por el este y a las 7 de la tarde, hora solar, meterse por el oeste, ¿no? Y a las 12 de la mañana lo tenemos arriba. Eso es lo que vemos. Y a las 12 de la noche lo tenemos abajo, que es lo que no vemos. Entonces, eso lo origina el movimiento de rotación. Entonces, como en la Tierra, os decía al principio, hemos tenido la necesidad de ponerle, hacer con rayitas todo, la latitud, la longitud, las ciudades, los pueblos, ¿no? Todo lo hemos dividido, pues hemos dividido también todo lo que hay en la Tierra y todo lo que hay en el cielo, ¿no? Entonces, el movimiento de rotación, ¿no?, hace que veamos esto, ¿no? Y el movimiento de traslación es que cada día vemos salir el sol por el mismo signo durante 30 días, pero un grado más abajo en dirección contraria a las agujas del reloj. Eso genera el movimiento de traslación. Entonces, esos dos movimientos no son los únicos que tiene la Tierra. La Tierra tiene otro movimiento que lo descubrió, como os he dicho, Hiparco de Nicea, que es el de la precesión de los equinoccios. Quiere decir que el eje de la Tierra, que está oblicuo, porque la Tierra no está así, recta, sino que está oblicua, hace que la energía, la fuerza de la gravedad del Sol y de la Luna le genere un bamboleo. Y ese bamboleo hace que el eje de la Tierra, en dirección a las agujas del reloj, camine un grado cada 70 años nuestros. Entonces, quiere decir que en nuestra vida apenas percibimos eso. Por eso me parece que Hiparco de Nicea era un genio para poder percibir eso en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ese movimiento hace que ese eje de la Tierra recorra un signo en 2.500 años, más o menos, o 2.500 y pico, ¿no? Más o menos. Bueno, 2.170, perdón, que me he confundido. Porque lo que recorre todo entero es en 25.000 y pico años. Entonces, ese recorrido de 25.000 y pico años es lo que se denomina el año platónico, porque fue Platón quien le puso ese nombre, ¿no? Entonces, el año platónico es un año de 25.000 años. Entonces, cada 2.170 años, la Tierra recorre un signo. Entonces, ese signo que nosotros hemos nacido cuando la Tierra estaba recorriendo el signo de Piscis. Estamos al final de Piscis. Entonces, la era de Piscis es la era que ha sido simbolizada en Occidente por Cristo. Es la era cristiana. Por eso, Cristo se le representa por los peces, porque el simbolismo de Cristo tiene que ver con la era de Piscis. Entonces, toda la religión, nuestra religión, la que hemos aprendido en Occidente, se basa en la energía de Piscis. Entonces, la energía de Piscis es una energía de entrega, lo que vino Cristo a predicarnos, que no quiere decir que sea lo que hemos hecho después, porque de alguna manera algunas cosas se han desviado, vino a predicarnos el amor universal. O sea, en realidad Piscis, dentro de los signos, representa el agua. Y el agua es el agua del océano. Entonces, es el amor universal. El amor a todo. El amor a la humanidad. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la doctrina que hemos tenido que vivir durante la era de Piscis. En su parte armónica. En su parte menos armónica lo hemos confundido con el sacrificio. Hemos confundido con que teníamos que sacrificarnos todo lo que hiciera falta para poder evolucionar, ¿no? Nos dábamos latigazos, podíamos, bueno, han ocurrido cosas que no voy a recordarlas ahora, que han sido pues mucho más opresivas dentro de todo esto, ¿no? Pero esa ha sido la era de Piscis. Entonces, la era de Piscis ha sido una era muy importante a nivel emocional. Ha estado muy relacionada con las emociones porque ha sido un trabajo emocional, ¿no? Entonces, ahora estamos entrando en la era de Acuario. Lo habréis oído decir muchas veces, la era de Acuario la rige Urano, porque Urano es el regente de Acuario. Entonces, nosotros somos, bueno, como os decía, nosotros dividimos todo en muchas partes y hemos dividido las constelaciones, ¿no?, en rayas. Hemos dicho que grupos de estrellas de 30 grados es una constelación. En realidad no es así, o sea, las constelaciones se entremezclan, ¿no? Entonces nosotros somos los habitantes de esa mezcla en este momento. O sea, no estamos en Piscis en el centro, ni estamos en Acuario, estamos por el camino. Eso es lo que nos ha tocado vivir, o sea, hemos nacido en el paso de Piscis a Acuario. La era de Acuario es la era de Urano, entonces la era de Acuario es la era del gran cambio de la humanidad. La era de Acuario es la era de ser diferentes, es la era de todo lo que os he explicado hace un momento que era Urano. Entonces, ahora
es otro salto evolutivo el que estamos dando. O sea, la humanidad nunca, desde que existe, ha pasado tantos días encerrada en su casa. O sea, se ha retirado la humanidad del planeta, ¿no? Eso es un salto evolutivo muy importante. No lo vivamos desde lo negativo. Intentemos vivirlo desde lo positivo. Intentemos entender que la Primera Guerra Mundial fue otro salto, pero fue un salto evolutivo que nos hizo sufrir muchísimo. La Segunda Guerra Mundial también. O sea, hasta ahora hemos tenido que evolucionar a veces a través de guerras, ¿no? La Revolución Francesa, que os estaba hablando hace un momento de ello, también fue algo tremendo y doloroso. O sea, eso generaba en la humanidad mucho sufrimiento, porque moría mucha gente también, pero moría de forma tremendamente cruel y de todas las épocas, ¿no? El matarse los unos a los otros. O sea, el amor al prójimo que nos vinieron a decir que teníamos que hacer, lo hemos convertido en matarnos los unos a los otros por el tema que he empezado a contar al principio, por la polaridad, por el no ponernos de acuerdo, por el ver que el otro te quiere atacar cuando en realidad te está enseñando algo. Entonces vamos a ver si somos capaces de ver qué es lo que nos están enseñando. En ese momento estamos, ¿no? Entonces, esto que nos está ocurriendo es retirarnos del tráfico. ¿Y quién nos ha retirado del tráfico? Nos ha retirado del tráfico algo súper pequeño, Plutón. Plutón es el planeta último que, bueno, la ciencia lo ha quitado del planeta por pequeño, la astrología sigue considerando que es un planeta porque es el más poderoso de todos los que hay. Le dura 247 años dar la vuelta alrededor del Sol. 247 años. No vamos a vivir la vuelta de Plutón. A Plutón solo lo vamos a vivir recorriendo determinados sitios, ¿no? Un trocito de nuestra carta, más o menos, ¿no? Ese trozo que recorre nuestra carta es el trozo en el que tenemos que aprender a morir para resucitar en esta vida. Porque también será el que al final se nos llevará, porque es el planeta que rige la muerte y la resurrección. También tiene que ver con el sexo, también tiene que ver con el misterio, también tiene que ver las personas que les gustan mucho las novelas policíacas, pues también tiene que ver con Plutón. Todo lo que sea investigación va de la mano de Plutón. Pero Plutón, que es el más pequeñito, rige los virus. Plutón también rige el átomo. O sea, Plutón tiene que ver con el átomo. Fijaros que en la Segunda Guerra Mundial, que hacía muy poco tiempo que se había descubierto a Plutón, se lanzó la bomba atómica. La bomba atómica. O sea, el núcleo del átomo tiene que ver con Plutón. Entonces, no sabíamos ni que existía. O sea, no conocíamos hasta que tuvimos microscopios y hasta que hemos tenido capacidad de poder ver esas partículas tan pequeñas, ¿no? Durante mucho tiempo tampoco sabíamos que existían los virus. O sea, hace 4 días que conocemos los virus, hace 4 días que conocemos el átomo, hace 4 días que conocemos muchísimas cosas que nos han traído el conocimiento de estos planetas transpersonales. Entonces Plutón entró en Capricornio. Plutón entró en Capricornio en el año 2008. Nada más entrar quiere decir, cuando digo que Plutón entró en Capricornio, quiere decir que Plutón, caminando por el cielo, le tocó caminar por el signo de Capricornio, en su caminar por el cielo, ¿no? Entró en Capricornio y ¿qué ocurrió en aquella época? Bueno, aparte de que tuvimos otra crisis mundial también bastante hermosa, pero sobre todo pasó una cosa que a mí siempre me gusta contar, ¿no? Entró de presidente Obama, al poco tiempo de entrar Plutón en Capricornio. Obama es un Capricornio, es el 10º signo del zodiaco. En el zodiaco en descanso, que se empieza por Aries, Capricornio está arriba, representa a los jefes, representa a la autoridad, representa a la seriedad, representa la formalidad, lo rige Saturno, que os he dicho antes que era el orden y la organización. Capricornio tiene que ver con todas las instituciones, tiene que ver con los estados, tiene que ver pues, con las iglesias, porque es con todo lo institucional. Bien. Entonces, entró Obama de presidente, como os iba diciendo, y Obama juntó las 3 razas, porque Obama es hijo de blanca, hijo de negro y hermano de indonesios. Por primera vez, el presidente de la nación más poderosa del mundo en aquel momento era un negro, porque su color es negro, aunque tenga una madre blanca y unos hermanos indonesios, ¿no? Entonces, juntó las 3 razas y todo el mundo, todos los racistas, toda la gente que se tuvo que callar porque había llegado a ser el que más mandaba en el mundo. Ese es un simbolismo
de que Plutón entró en Capricornio y decidió destruir, porque Plutón destruye, como destruye el átomo, destruir todas las castas, todas las clases sociales, todos los abusos de los poderosos. Desde entonces aquí no tengo que contaros todo lo que ha pasado, porque os lo sabéis, ¿no? Y también no tengo que contaros a las personas que sois Capricornio, las muchas cosas que os han podido pasar. Todo lo que os ha pasado con Plutón en Capricornio es para que entendáis la energía armónica de Plutón. La energía armónica de Plutón es que entiendas que has venido aquí para marcharte y que en cada momento de tu vida que puede resultarte dificultoso, estás haciendo una muerte para resucitar y que intentes hacer esa muerte viéndolo en la parte sutil. La parte sutil de Capricornio, la parte sutil de Capricornio tiene mucho que ver con el orden y con la organización, porque resulta que Saturno, que es el regente de Capricornio, es el planeta que ordena y que disciplina, porque si no, tiene que ver con el miedo. Entonces, Capricornio puede generar mucho miedo y muchos bloqueos, ¿no? Entonces, Plutón en Capricornio ha venido a desbloquear, ¿no? Curiosamente, entró en el 2008 y ahora, a finales del pasado año, pues ha empezado a hacer conjunciones con todo el mundo en Capricornio. Porque en el año 2000, lo he tomado nota por aquí para que no se me olvidase, no me quiero equivocar. En este año 2020 hasta ahora, lleva como 12 conjunciones. 12 conjunciones quiere decir que varios planetas que están caminando por el cielo se están juntando en Capricornio. O sea, se han ido uniendo. Una conjunción, os decía al principio que es la unión, una conjunción es la luna nueva. El Sol y la luna se juntan. Hay una fecundación. ¿Y quién fecunda? El más poderoso. En este caso el más poderoso es Plutón, porque es el más lento. Entonces, a medida que los planetas van siendo más lentos, son más poderosos porque han venido a transmutar. Entonces, ha hecho conjunción con el Sol, que estaba en Capricornio. Ha hecho conjunción con 12 conjunciones ha tenido, ¿no? Y las más gordas que ha tenido han sido con los planetas sociales, que son Saturno y Plutón. Ha tenido conjunción con Plutón, ha tenido conjunción con Saturno. Plutón ha destruido todo lo que era corrupto, todo, y sigue destruyendo, o sea, quiere decir que aquí no hemos terminado. Está limpiando, limpiando la sociedad de todas las instituciones que están pervertidas. Eso es lo que está haciendo Plutón. Entonces Saturno está comenzando a reconstruir. Saturno ha estado con él durante un tiempo y ahora ya está entrando en Acuario. Entonces está comenzando a reconstruir y está comenzando a ordenar. Pero ha entrado Júpiter y ha habido un momento que han estado los tres juntos, ¿no? Han estado los dos planetas sociales con el planeta que mata para dejar resucitar. Entonces, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la fecundación que ha hecho Plutón a estos dos? Estos dos se han llevado la energía de Plutón y a lo largo de 30 años Saturno la va a ir repartiendo y el otro a lo largo de menos años porque le dura menos tiempo dar la vuelta, ¿no? Pero la va a ir repartiendo. Bueno, cuando lleguen a la mitad del ciclo será el parto de Saturno. Esa mitad del ciclo será dentro de 15 años más o menos. Pero lo que está claro es que haya habido una profunda fecundación. Fecundación de la energía del planeta que viene a la humanidad a decirle que no se apegue a las cosas, se lo dice Urano, que disuelva su ego porque va a morir y va a resucitar. Pero va a resucitar de otra manera, va a resucitar en el universo, porque formamos parte del universo. Entonces nuestro trabajo, nuestro camino, nuestra esencia se va a marchar. Nos pongamos como nos pongamos. Y no nos vamos a llevar nada. Entonces seamos conscientes de que no nos vamos a llevar nada, de que está mal repartido el mundo, de que hay mucha gente pasando hambre y otra que no sabe qué hacer con la comida, de que hay mucho rico por aquí, mucho pobre por allí. Eso va a ser siempre así. Porque todos no tenemos las mismas capacidades. Pero vamos a ver si todos elevamos el nivel de conciencia y somos capaces de entregar lo que no necesitamos. Pero para que seamos todos capaces de eso, tenemos que ser cada uno de nosotros a nivel individual. No va a subir la humanidad de nivel evolutivo si no hacemos trabajos personales. No hacemos nada con ir todos en grupo a hacer lo que queráis. Tenemos que hacer un trabajo personal. Tenemos que analizar cuál es nuestro exterior.
tenemos que analizar cuáles son nuestros enfrentamientos, qué nos está pasando, porque analizando el exterior seremos capaces de entender cuál es nuestro interior. Entonces, nos quejamos de los políticos, nos quejamos de los corruptos, nos quejamos de no sé qué. Tenemos lo que nos merecemos. Nunca se va a poner fuera de nosotros lo que no podamos entender. Y si se están poniendo en ese nivel, necesitamos elevar esa energía. Elevémosla de uno a uno. Porque si la elevamos de uno a uno y somos capaces de entender eso, seremos capaces de avanzar como humanidad. Porque todos nos vamos a tener que juntar, porque somos uno. Eso es lo que más o menos quería contaros, ¿no? También tengo que deciros que no ha terminado aquí, que estos planetas van a estar juntos todavía, Plutón va a estar hasta el 2024 en el signo de Capricornio, que Marte está tocándolos ahora y los está activando, que tenemos que mostrar mucho amor por los demás. Estamos en un momento muy crítico de un recogimiento, que ha estado muy bien el podernos recoger, que si hemos vivido ese recogimiento alterándonos y sintiéndonos mal y culpando al que teníamos al lado en ese momento, pues que recapacitemos y que nos pongamos a pensar por qué. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no nos pasa porque el otro sea así, nos pasa porque ese otro nos está mostrando cómo somos nosotros en realidad. Acordaros, si siempre os toca pagar en la barra de los bares, tendréis que plantearos qué os pasa con el dinero. Y bueno, me hubiera gustado también, no sé si me estoy pasando de tiempo, César, si puedo seguir, no sé nada. No sé si me oyes, de César Martínez, para mí, sigue, me dice. Bueno, y luego me gustaría, que me he quedado a medias ahí, que os estaba hablando de las eras, ¿no? O sea, os he hablado de la era de Piscis, pero fijaros que la primera era que tenemos así noción, los humanos, fue la era de Leo. Anterior a la era de Leo fue la era glaciar, ¿no? Entonces la era de Leo es el planeta que rige el Sol. El planeta que rige el Sol es la era de Leo. Entonces el Sol, ¿qué pasa? Pues que se derrite el hielo. Entonces en la era de Leo se derritió el hielo. Y entonces el hombre empezó a poder salir de las cavernas, empezó a poder salir de los refugios y empezó a poder vivir en la Tierra, ¿no? La Tierra estaba desolada, ¿no? Pero empezó a adorar al Sol. Es la época que es hace 11.000 años de la adoración del Sol. Cada 2.000 y pico años, más o menos, no lo vamos a decir exactamente, pues en el 8.000 y pico o algo así, 11.000, si quitamos 2.000, estaríamos en el 9.000. Pongamos 8.500, una cosa así, porque no es exacto. Entró la era de Cáncer. La era de Cáncer la rige la Luna. Entonces, la Luna, esa era, fue la del matriarcado, porque no siempre ha sido la sociedad patriarcal. La sociedad ha sido matriarcal. En aquellos tiempos, la que mandaba, pero no mandaba bajando la balanza, ¿no? Sino que equilibradamente era la mujer, porque la mujer traía a los hijos al mundo. Entonces, la herencia era a través de la mujer, porque el hombre no sabía que por medio del acto sexual se hacían los hijos, ni la mujer no lo sabían. Hacían el acto sexual, pero de repente la mujer tenía hijos. Entonces, al hombre le parecía muy importante porque era la que estaba trayendo la vida, ¿no? Entonces, a raíz de la mujer se organizó la familia y el clan. Por eso Cáncer tiene mucho que ver con la familia, con el clan, con las historias familiares, con el pasado, con los árboles genealógicos, con todas esas cosas, ¿no? Las personas que tenéis el Sol en Cáncer, que sois Cáncer, pues os gustará mucho la historia, os gustará mucho la familia, etcétera, etcétera. Después fue la era de 2000 años después, todo esto estoy hablando antes de Cristo, por supuesto, 2000 años antes, fue la era de Géminis. En la era de Géminis empezó todo lo intelectual, porque Géminis lo rige Mercurio. Entonces se empezó a hablar de la escritura. La gente aprendió a escribir, escribían por símbolos, los jeroglíficos, ¿no? Y también es cuando comenzó lo que nos cuenta la Biblia. La Biblia nos empieza a hablar del bien y del mal, nos habla de la dualidad de Adán y Eva. El hombre empezó a contactar con eso en Géminis. Géminis son dos gemelos, lo representan los gemelos. Entonces ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de la dualidad, ¿no? Después la era de Tauro. La era de Tauro fue del 4000 más o menos al 1800 o una cosa así, más o menos, ¿no? La era de Tauro tiene que ver con la tierra, entonces fue la agricultura. Fue cuando el hombre se fue asentando y se creó la propiedad.
se compraban casas, se empezó a manejar el dinero, las tierras, las propiedades, todo eso. Y ahí volvió, bueno, al terminar esa era entró la era de Aries, que fue la era romana, y ahí volvió el patriarcado. O sea que tuvimos muchísimos años de matriarcado. El patriarcado es muy reciente en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, después ya la era de Piscis, como unos 500 años más o menos antes de Jesucristo, fue Sócrates, Confucio y Buda, los ejes de todo lo que ha venido después, y bueno, y aquí en Occidente fue Cristo. Entonces, eso es, bueno, y vino, todos nos han explicado que tenemos que aprender a sacrificar el ego, ¿no? Que con el ego, pues no vamos a ningún sitio. Entonces, en esa rueda estamos viviendo. Mi mensaje, mi pequeño mensaje, porque todos estamos evolucionando, todos tenemos que trabajarnos, nadie nos lo va a regalar, o sea, no nos va a caer del cielo. O sea, esto es, hemos venido aquí, el cielo nos ha regalado nuestra carta natal, nos la ha regalado para que sepamos que eso es lo que tenemos que vivir y que podremos elegir vivirlo bien o vivirlo mal. Ese es nuestro caminar aquí. Entonces, que tenemos que tener en cuenta que la Tierra es polar, que vivimos en una polaridad y que siempre vamos a tener a alguien enfrente. No, vamos a tener dos bandos políticos, dos no sé qué, dos no siempre, no. Y que ha llegado el momento de equilibrar la balanza. O sea, en astrología, la oposición es un aspecto que va desde el ascendente, desde Aries, a Libra. Desde donde empieza el 0 grados el 0 grados de Aries hasta el 0 grados de Libra. Libra es la balanza, se representa por una balanza. Entonces, durante mucho tiempo tenemos la balanza desequilibrada, pero estamos llegando a la era de Acuario y no se puede entrar a una era como estábamos. O sea, no se puede cambiar de era con todo lo antiguo, no se puede cambiar de era sin tener la capacidad de cambio, no se puede cambiar de era pensando que van a llegar aquí las flores y nos van a lanzar flores, no, tenemos siempre, siempre, siempre para crecer. Nos metían en la cama cuando éramos pequeños porque teníamos fiebre. Crecer a veces va asociado a la palabra crisis, pero depende de cómo queráis vivir la crisis. Probablemente, si la vivís en lo sutil, creceréis. Si la vivís en lo grosero, creceréis sufriendo. Y eso es lo único que os puedo decir. Ha sido un placer estar con vosotros. Espero, nunca había dado una charla a través de un aparato acuariano. Está claro que estamos entrando en la era de Acuario y estoy acostumbrada a estar siempre con público, entonces me siento un poco extraña y bueno, gracias por escucharme. Si alguien quiere preguntar algo, pues está abierto el chat y me ha dicho César que puedo contestar algunas preguntas. Bueno, aquí hay muchas preguntas. Entonces, no sé, voy a mirarlo un poco. Bueno, no sé si habéis hecho preguntas, todos son saludos. Muchas gracias a todos por saludarme. Bueno, creo que no me estáis haciendo preguntas. A ver. Un segundito. Bueno, pues no veo preguntas. Piscis. Dice, me pregunta Laura, Piscis con ascendente Leo, ¿quién domina? Eres Piscis, quiere decir que naciste cuando el Sol estaba caminando por el signo de Piscis y tienes ascendente Leo. Quiere decir el ascendente que el tiempo es de la Tierra, ¿no? Entonces, en el cielo no existe el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el sitio que estabas naciendo, según la hora y la latitud y la longitud, pues está saliendo por el este un signo u otro, en ese movimiento de rotación que nos parece que gira el cielo, ¿no? Entonces, ahí estaba saliendo Leo. No hay ninguno más importante ni menos importante, porque tú eres los 12 signos con todos los personajes que te acabo de contar, ¿no? Cada personaje viene en un signo para interpretar ese papel, lo va a desarrollar en una casa que surge a raíz del tiempo, ¿no? De la hora y del espacio que os acabo de contar.
Y esa casa será el escenario donde lo desarrolle. Entonces, lo más importante siempre es tu esencia. Dentro de que todo es importante, como te estaba diciendo. La esencia es el sol. Entonces, el sol es lo que es nuestra forma natural de ser. Es lo que venimos sabiendo hacer, ¿no? El ascendente es lo que vienes a identificarte con ello. Tanto el sol como el ascendente forman parte del ego. Entonces, el ascendente vienes a identificarte con él. Entonces, bueno, quiere decir esto, que con ascendente Leo, pues vienes a aprender, por ejemplo, a desapegarte emocionalmente, pero como traes un sol en Piscis, te cuesta mucho el desapego emocional. El ascendente Leo es un ascendente en fuego y quiere ser más individual. Como parte del taller haremos una carta natal, ¿no? Como parte del taller, por supuesto, vamos a trabajar con la carta natal. En realidad, el taller consiste en que la gente aprenda a manejar su propia carta natal. El aprender a manejar la carta natal, pues ayuda a conocerte y a conocer a los demás. Es un taller de 6 clases, es un intensivo. Yo llevo muchos años especializada en hacer intensivos por circunstancias de la vida. Y entonces lo que pretendo, no vais a salir astrólogos con 6 clases, pero sí vais a entender y vais a poder manejarlo, ¿no? Luego leyendo y si queréis seguir estudiando, pues podréis llegar a conseguirlo. ¿Qué podemos hacer para crecer? Para crecer siempre hay que vivir lo sutil. Aquí me dice, ¿qué labor tendrán los que pasen la evolución respecto a los que no? Evolucionamos todos. Unos más deprisa y otros menos deprisa, pero todos. Y además, todos tenemos que esperar a que evolucione el último. Entonces, lo que tenemos que hacer es sembrar. O sea, a mí me gusta llamarle a esto astrología para todos porque lo más importante en este mundo es sembrar. Sembrar y hacer que la gente conozca su misión, su trabajo, ¿no? Ángeles Ramos, muchas gracias. Dice, hoy me estás ayudando a entender algo especial, la dualidad. Lo que hay enfrente viene a enseñar lo que tengo que aprender. Gracias. Sí, es lo que tienes que aprender, pero siempre pensando que aunque lo veas muy difícil, busca la parte positiva de eso. Si aprendes astrología verás cuál es la parte positiva de cada planeta y de cada signo. Bueno, gracias, pues gracias también. Aquí, muy interesante. Deseo expresar mi gratitud infinita, bueno, que escucho sobre astrología, me siento muy feliz. Muchas gracias, Ananda. ¿Qué podemos hacer para crecer? Bueno, ya lo he contestado. Gracias, bueno, os doy las gracias a todos, me dan muchas veces las gracias. Un placer, carta natal, carta astral. ¿Es lo mismo? Sí. Antiguamente se le llamaba horóscopo, también se le llama ahora horóscopo, pero ha habido mucha devaluación con la palabra horóscopo porque se ha utilizado mucho en las revistas del corazón, sin una base. Bueno, las revistas del corazón no las critico en absoluto porque han servido para que nadie haya olvidado que existen los 12 signos del zodiaco y entonces nos han mostrado claramente que están ahí, ¿no? Y casi todo el mundo sabe decir Aries, Tauro, Géminis, ¿no? Porque lo han visto ahí, ¿no? Ellas solo trabajan con el signo solar, entonces no hay 12 tipologías de personas, ¿no? O sea, hay que trabajar con todo. Pero se llama horóscopo, se llama carta natal o se llama carta astral. Aquí hay una persona que se llama Esther, ¿no? Que me dice que es Libra con ascendente en Virgo. El ascendente en Virgo viene a aprender a servir. O sea, el ascendente en Virgo, yo les digo siempre a los ascendentes virgos que antes de venir aquí fueron príncipes. Entonces que aprendan a atarse los zapatos, porque de su pasado, de donde vienen, de lo que hemos denominado eternidad, pues era Leo, ¿no? Y entonces ahí ellos se sintieron príncipes. Entonces Virgo es el servicio, Virgo es empezar a trabajar, Virgo es saber ser humilde. En realidad el viaje de Virgo es un viaje a la humildad. Entonces hay que aprender a perder el orgullo y a ser humilde. Y Libra, pues vienes con la esencia tuya, es armónica. No te gusta discutir, buscas la armonía y así. Me piden el contacto, pero lo tiene César y está puesto lo ha tenido puesto antes de empezar y ahora creo que lo va a poner también al final. Así que ahí lo tendréis. Aquí me dice Verónica, estas energías se estabilizan en el corto plazo. ¿Qué hacer para que cada uno lo aproveche lo mejor posible?
Bueno, las energías se tienen que estabilizar a lo largo de la vida. O sea, la vida, que es muy corta, pero a la vez es muy larga, porque tenemos mucho tiempo, ¿no?, para preguntarnos por qué hacemos determinadas cosas. Entonces, estas energías, si las conoces, te resultará más fácil no tropezar siempre en la misma piedra, ¿no? Porque el hombre es el único animal que tropieza 3 veces en la misma piedra. Pues por eso sirve, para eso sirve conocerlas. Me preguntan si se va a enviar la charla por mail. Eso tienes que preguntárselo a César, porque yo no lo sé, es César el director de todo esto, ¿no? Sí hago cursos de iniciación, de hecho voy a hacer este aquí ahora, y luego también hago, o sea, ¿cuál es más importante, el signo o el ascendente? Ya lo he contestado antes. Los dos te marcan la forma de ser, porque los dos son parte del ego. Sí, bueno, ahora mismo ya no enseñamos a elaborar la carta astral, enseñamos a interpretarla. Me preguntan si en los talleres que ofrecemos aprendemos a elaborar la carta astral. Eso, bueno, te puedo dar apuntes para que lo hagas tú, pero ya no se hace porque con los ordenadores se consigue la carta muy rápidamente y entonces se enseña más la interpretación. Los nodos lunares ayudan a esos cambios y los nodos lunares, que no he hablado de ellos, tienen mucho que ver con de dónde vienes y a dónde vas. Entonces, hacen bastante la síntesis de la carta. ¿Qué significa ascendente, sol y nodo sur en Acuario? Ascendente y sol en Acuario quiere decir que es más fácil tu camino, porque vienes con la esencia en el mismo signo que traes el ascendente, ¿no? Únicamente tienes que aprender con un ascendente en Acuario pues a manejar, a desapegarte mucho, porque el ascendente Acuario pide desapego. Entonces, a veces te puedes quedar enganchado en temas materiales, te cuesta el desapego material. El nodo sur en Acuario quiere decir que sabes mucho de Acuario también, ¿no? Al final de la conferencia pondremos los datos para que podáis apuntarlos y enviarle nuestras consultas, dice César. Mari Carmen, ha sido magnífica tu charla, te agradezco mucho porque tenía curiosidad y he descubierto cosas interesantes y profundas. ¿Cuándo es el curso y conectar contigo por privado? Eso lo veréis ahora al final porque estará puesto. Bueno, me gustaría tener información de conferencia maravillosa. Bueno, a ver, más preguntas. Gracias a todos los que me decís eso. Para mí es un placer que os haya gustado y bueno, pues muchas gracias. Si uno nace en límite 19 de enero es Capricornio Acuario, depende del año. Eso si quieres, si coges mi teléfono y me quieres mandar un WhatsApp, yo te lo miro. Me tienes que poner el día, el mes y el año y te diré si eres Capricornio o Acuario. Me puedes mandar un WhatsApp cuando quieras. Alejandra, ¿cómo se puede trabajar con los opuestos? Soy Géminis con ascendente Escorpio. Con los opuestos se puede trabajar reconociéndolos. O sea, muchas veces cuando vivimos en pareja o con nuestra madre o con cualquiera que estamos viviendo, los ponemos verdes, ¿no? Porque nos parece que nos hacen o nos dejan de hacer. No estamos reconociendo los opuestos. Estamos pensando que son así. Entonces hay que mirar por qué. Te tienes que preguntar por qué. ¿Por qué atraes ese tipo de personas? ¿Qué te están mostrando las personas? Os decía al empezar la conferencia, he querido empezar por ahí, que siempre, aunque una persona pase por tu vida 3 minutos, algo te va a enseñar. Hay personas que pasan toda la vida. Bueno, yo, aparte de la astrología, por ejemplo, a mí me hizo encontrar a mi pareja y llevo muchísimos años con ella, porque fue un cliente que vino a hacerse una carta astral. Entonces, gracias a la astrología, pues estoy con esa pareja, por ejemplo, ¿no? Es que a mí la astrología me ha traído muchísimas cosas, entre ellas esa que ha sido la más importante de mi vida. Bueno, aquí veo que os dejo el enlace del curso online. Pone que está exigiendo Plutón en los tiempos actuales. Plutón está exigiendo que entiendas que tienes que hacer una transmutación antes de morirte. Y que si no eres capaz de hacer esa transmutación, pues te la va a hacer obligatoriamente, ¿no? Tienes que transmutar, tienes que elevar a lo sutil tu energía. Tienes que empezar a dejar de ver los defectos en los demás, y reconocer esos defectos dentro de ti para poderlos elevar. Es lo mismo, carta astral, si carta natal y carta astral es lo mismo que me preguntan. Por supuesto, con el conocimiento de la astrología te puede ayudar muchísimo a conocer a tus hijos, a conocer a tu esposa, a conocer a tu gente. La misión de la vida es la carta entera. O sea, la misión de la vida es, yo siempre pongo el ejemplo de que 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, ¿no? Y el que tenga las 3 cosas, que le dé gracias a Dios, la famosa canción. Entonces, en la vida es muy difícil tener las 3 cosas.
pero sí es difícil entender las tres cosas. O sea, nadie tiene mala suerte porque uno nazca que puede, no sé, millonario y tú nazcas pobre, ¿no? Y estés pasando penalidades, no. Nadie tiene mala suerte. O sea, la ley que os he hablado al principio no tiene nada que ver con la suerte. Tiene que ver que si en algún lugar en el tiempo matas a hierro, en algún lugar en el tiempo morirás a hierro. Entonces, eso quiere decir que si tú en algún lugar en el tiempo, en el universo, en donde sea, has hecho daño, ese daño lo tienes que pagar. Entonces vienes a la Tierra, dicen que es uno de los lugares para dar saltos evolutivos, porque no es fácil vivir, ¿no? Entonces esos saltos evolutivos se dan, y a veces decimos, qué mala suerte tengo. No, no tienes mala suerte. Vuelvo a repetirte que tienes lo que te mereces, pero entiéndelo y elévalo, porque va a ser mucho más fácil para ti. ¿Cómo podemos saber? Sí. Esta astrología es similar a la astrología védica. Bueno, no, la astrología védica es a la astrología oriental, todas las astrologías te van a decir lo mismo. Hay diferentes tipos de astrología, pero todas van a lo mismo, ¿no? Nosotros trabajamos con la astrología tropical, que ahora mismo es la astrología de Occidente y ahora mismo está más cerca de la psicología que de la astrología predictiva. En realidad la astrología no es predictiva. La astrología lo que hace es estudiar ciclos. Si, por ejemplo, el ciclo de Saturno, es que claro, en este tiempo no me ha dado tiempo de contaros todas las cosas, lo siento. El ciclo de Saturno es un ciclo de 28 años. Quiere decir que Saturno cada 28 años se va a colocar encima de tu Saturno de nacimiento. Entonces, todo el mundo habrá tenido 28 años. De 28 a 30 años pasamos la primera crisis de nuestra vida, que es una crisis que tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, seguro que os acordaréis la mayoría de qué os pasó entonces, ¿no? Pues eso, por ejemplo, nos está ocurriendo, te ocurre a los 28, te va a ocurrir de los 56 a los 58, entonces, si a los 28 te ocurrió una cosa relacionada con la salud, pues a los 58 te ocurrirá menos porque habrás evolucionado. Pero y el tema irá por ahí porque todo no son las crisis no son iguales para todo el mundo. Depende de lo que significa el planeta, de qué viene a interpretar, de dónde lo está interpretando y así se puede analizar la crisis. Entonces, como eso lo puede hacer un astrólogo con facilidad, lo confunden con predicción. A ver. Aries ascendente Capricornio. Vuelvo a decirte lo mismo, Aries es tu esencia y el ascendente Capricornio vienes a aprender a empatizar. Vamos, más que a empatizar, vienes a aprender a comprometerte en lo emocional, a comprometerte intensamente en lo emocional, porque amas demasiado la libertad. Entonces, al venir con el sol en Aries, que es fuego, te tira la libertad y también te tira la libertad del signo anterior de Capricornio. Entonces, el Capricornio en el ascendente siempre pide, perdón, que me he confundido, era que me he bajado, era Aries con ascendente Capricornio. Ahí está. Sí, estoy diciéndolo bien. Vienes a aprender a comprometerte con lo material, no con lo emocional, que es que me he bajado de línea. Entonces, aquí me dicen, soy Cáncer con ascendente Escorpio. Cáncer con ascendente Escorpio, pues lo ha puesto más fácil porque ella, su esencia ya es emocional, pero la esencia de Cáncer es el amor de madre, es el primer amor, y el ascendente en Escorpio le viene a enseñar que empatice emocionalmente mucho más intensamente. Bueno, a ver, Leo con ascendente en Cáncer. Leo con ascendente en Cáncer. Leo con ascendente en Cáncer, pues tienes que implicarte emocionalmente. Es tu trabajo, pero no te gusta que te aten. Entonces tienes que hacer un trabajo relacionado con la libertad. Leo ascendente Libra. El ascendente Libra viene a aprender a manejar el equilibrio, ¿no? Viene a aprender a buscar la armonía, ¿no? Y Leo, y el Sol en Leo quiere decir que es una persona que su esencia es bastante libre. Si la astrología es tan condicionante, me dice Patri, ¿cómo contrarrestar, por ejemplo, un componente astrológico retrógrado o negativo? Soy Libra con ascendente en Sagitario, pero me han dicho que tengo ese punto que hace que a veces actúe en mi propia contra. Gracias.
Si eres Libra con ascendente en Sagitario, quiere decir que eres una persona que le gusta equilibrar, ¿no? Que no le gusta discutir, que le gusta buscar el equilibrio, ¿no? Estás intentando, cuando se viene con el Sol en Libra, venimos a intentar un poco equilibrar la dualidad, que es lo que os decía al principio, ¿no? Un ascendente Sagitario tiene que aprender a desapegar emocionalmente. Te quedas enganchado en las emociones y has venido a aprender a ser libre, ¿no? A ser individual. Leo con ascendente Acuario. El ascendente Acuario siempre tiene que aprender a desapegar de lo material. Y Leo es el signo que tiene que ver con la generosidad y también con el orgullo. Hay que cuidar el orgullo. Bueno, otra vez me preguntan qué es aquí Géminis con ascendente Escorpio. Bueno, César, no sé si puedo continuar, tú me dirás. Yo sigo, pero tú dímelo porque hay muchísimas preguntas. Géminis con ascendente Escorpio. Géminis con ascendente Escorpio quiere decir que tienes que aprender a implicarte emocionalmente por el ascendente Escorpio, pero además en la emoción intensa y te cuesta mucho porque te gusta mucho picotear de varias cosas, la mente te va muy deprisa y te cuesta concentrarte a veces en... Pero claro, tendría que ver muchas más cosas de la carta. El que me digáis solo el ascendente y el signo, pues a veces no me puedo equivocar, ¿no? Porque no se puede mirar así. ¿Ves? Aquí me dice esta persona, no sabe si es ascendente Virgo o Libra. Lo vas a saber muy fácilmente, ¿no? Si eres ascendente Virgo, te cuesta mucho servir. Tienes que aprender a servir. Y si eres ascendente Libra, serás muy servicial. Con eso lo sabrás, ¿no? El Sol en Cáncer, pues quiere decir que hay una implicación importante en todo lo familiar. Bueno, tener el Sol en Escorpio y casi todos los planetas en ese mismo signo, en astrología eso se llama stellium, que quiere decir que tienes toda la energía de la carta colocada ahí. O sea, quiere decir que tú has venido a trabajarte Escorpio y a entenderlo, ¿no? A Escorpio lo rige Plutón. Entonces tu vida estará en una continua transformación. O sea, tienes mucho que aprender es muy importante para ti aprender a manejar el Escorpio, ¿no? Y aprender a manejar Plutón, ¿no? Aprender a manejar el dejar cosas que no sirven para nada para poder coger las nuevas. Yo lo primero que te recomendaría es que abras el armario y quites todo lo que no te sirve. Empieza por ahí. Quédate con lo que verdaderamente necesitas. Y ahí empezarás. Aquí me habla un Piscis, me dice que es del 5 de marzo, pero claro, no puedo decirte mucho, ¿no? Un Piscis es siempre una persona tremendamente emocional, tierna, necesita muchos mimos, bueno, todas esas cosas que seguro que las sabes. Sí, la base de todo es la astrología, como bien dices, la astrología es la base de todo, porque lo primero que aprendió el hombre el primer idioma que aprendió el hombre es el lenguaje de las estrellas. Entonces, lo que la astrología hace es comunicar el lenguaje de las estrellas. Entonces, es un lenguaje simbólico y lo mismo que yo cuando enseño astrología digo siempre que es parecido a ir a aprender inglés. Si tú vas a aprender inglés, te van a enseñar a juntar el alfabeto inglés, ¿no? Y si vas a aprender astrología, vamos a enseñar a juntar las estrellas y a combinarlas. Un ascendente en Capricornio, pues tiene que aprender a implicarse materialmente y a construir. Bueno, aquí otra vez es Leo con ascendente Acuario, que ya he hablado de ello. Y los que no sepáis exactamente el signo que tenéis, me podéis mandar un WhatsApp y os lo diré cuando veáis mi teléfono. Bueno, aquí me dice otro que es Leo con ascendente Aries. Todos los que tienen el ascendente y el Sol en el signo del mismo elemento, que es fuego, porque toda la astrología se basa en los 4 elementos, que no me ha dado tiempo de contaros eso, os lo contaré en el curso, todo viene de ahí, es lo que tenemos que aprender a manejar, pues ese es mucho más fácil, porque ya es fuego esa persona. Y aquellos que más nos molestan es lo que más tenemos que mirar en nosotros mismos, sí. Y tenemos que buscar eso en nosotros mismos, porque como nos molestan, nos resultará tremendamente grosero, pero en alguna parte de nosotros podemos convertirlo eso en sutil.
Tenemos que aprender a hacer ese trabajo, porque el crecimiento personal es lo fundamental en este momento evolutivo. Cada uno tiene que poner su grano de arena y lo tiene que poner con él mismo. Aries con ascendente en Géminis, pues también está muy bien, porque Géminis vienes a aprender a comunicar, vienes a aprender a todo lo que tiene que ver con la escritura, tal, y también tiene mucho que ver con la libertad, y Aries también, ¿no? Tienes que aprender en Géminis también a desapegar de lo material, con un ascendente Géminis. Ascendente en Géminis me vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Dice, soy Leo con ascendente Cáncer y sufro muchísimo por la relación con mi hermana Cáncer. ¿Tiene algo que ver que coincida Cáncer en mi ascendente y en su sol? Si eres ascendente Cáncer, vienes a entender Cáncer. Entonces habría que ver dónde está la luna en tu carta. Así no te lo puedo decir, pero probablemente tengas la luna en 3 y entonces no sé, tu hermana sea algo importante. Habría que ver la relación de la carta de tu hermana con la tuya, ¿no? Pero yo creo que tendrás que hacer, si eres Leo, siempre todos los Leo tienen que plantearse cuál es el problema relacionado con el orgullo. Eso es lo que tiene que aprender un Leo. Buscar la otra parte, la contrapartida, el opuesto del orgullo es la generosidad. La ley del karma, me dice, ¿qué quiere decir la ley del karma? El karma es un término de la cultura oriental, que ahora lo hablamos mucho aquí, y tiene que ver con lo que os estaba diciendo hace un rato, ¿no? O sea, si en algún lugar en el tiempo matas a hierro, en algún lugar en el tiempo morirás a hierro. La vibración se eleva siempre buscando lo positivo de la situación que tienes enfrente. Bueno, todo el mundo me está contando los signos. Bueno, creo que se está haciendo un poco tarde para todos. Yo, sabéis que estoy a vuestra disposición en mi teléfono, podéis mandarme WhatsApp de lo que necesitéis y yo os lo iré contestando.